El cabeza de equipo tiene que tener un conocimiento integral. En la planificación está todo, la comunicación es fundamental. Yo, por ejemplo, tengo la obligación de conocer cómo funcionan las estructuras, cómo se intervienen las estructuras. No es lo mismo un máster o un doctor en patologías estructurales que un ingeniero civil que no tenga esa especialidad. La verdad que en mi área no hay cambios de última hora. En este episodio hablaremos del rol del arquitecto como líder en proyectos multidisciplinarios con la arquitecta María Mercedes Florentín Saldaña, quien es especialista en patología de construcción y es profesora de la Universidad Nacional de Asunción, quien nos habló sobre su experiencia en esta área. Bienvenidos. Soy la arquitecta María Mercedes Florentín Saldaña. Trabajo en consultorías de patologías constructivas y aparte docente de la Universidad Nacional de Asunción. Iniciamos con las preguntas. La primera dice, como arquitecto, ¿cómo manejas la coordinación entre los diferentes equipos de trabajo? Ingenieros, diseñadores, urbanistas, en un proyecto multidisciplinario. Bueno, en mi área que son la identificación de lesiones de patologías constructivas, ¿verdad? Sus causas, el diagnóstico y el modelo de intervención a través de la planificación, ¿verdad? Para cada obra. Es fundamental eso, tener una planificación para poder identificar, ¿verdad?, quiénes son los profesionales que van a intervenir en los procesos patológicos. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias utilizas para asegurarte de que todos los profesionales involucrados en el proyecto compartan una visión común y estén alineados con los objetivos de la consultoría? Bueno, la consultoría ya te arroja, ¿verdad?, los requerimientos técnicos y por tanto los profesionales, ¿verdad?, que van a cumplir roles dentro de la intervención. Cada consultoría es diferente, ¿verdad? De repente en una consultoría necesitas que tener un ingeniero especialista en estructuras, en patologías estructurales. De repente en otra consultoría necesitas que aparte del ingeniero estructural esté también un sanitarista. Entonces el modelo de intervención y el diagnóstico y el modelo de intervención ya te está arrojando esos requerimientos, ¿verdad? Entonces, para cada proyecto, eso puede ir cambiando, ¿verdad? Dependiendo un poco del diagnóstico que hayas recogido o que hayas entendido para la intervención y la puesta en valor del edificio. ¿Y cómo gestionan las diferencias de opinión o enfoque entre los distintos miembros del equipo durante el desarrollo del proyecto? Las diferencias de opinión, bueno, lo que pasa es que el líder, el cabeza de equipo tiene que tener un conocimiento integral, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, que me dedico dentro de la especialidad de patologías constructivas, tengo la obligación de conocer cómo funcionan las estructuras, cómo se intervienen las estructuras, la parte de instalaciones convencionales, la parte de instalaciones especiales, aparte de las patologías constructivas. Entonces, con cada profesional uno va como que analizando la situación que ya viene del diagnóstico y ya está en el modelo de intervención. Entonces, hay una fluidez de comunicación y entendimiento entre los profesionales, ¿verdad? Aparte, teniendo un planeamiento de ejecución que deriva del modelo de intervención, si se va a restaurar, si se va a remodelar, reparar, cuál es el objetivo, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, es muy fácil que cada profesional que ya está especializado, que ya tiene un rol definido, ¿verdad?, pueda incorporarse al equipo y pueda uno como líder o como cabeza de equipo poder aglutinar a los diferentes profesionales y además tener una comunicación fluida, ¿verdad?, con ellos. Entonces, finalmente, depende un poco de
de el cúmulo de conocimientos generales e integrales que uno tenga, ¿verdad? Para que esa comunicación sea fluida entre las partes. Pero cada uno ya tiene su rol establecido. ¿Qué consideraciones tomas en cuenta al integrar el trabajo de disciplinas como la ingeniería estructural, la tecnología y la sostenibilidad en la arquitectura? Las consideraciones principales serían contar con profesionales que estén especializados en el área de patología, ¿verdad? No es lo mismo un máster o un doctor en patologías estructurales como debería de ser el ingeniero civil que va a abocarse a esa parte, a esa área, ¿verdad? Que un ingeniero civil que no tenga esa especialidad, que sea, por ejemplo, especialista en cálculo, ¿verdad? Entonces, la identificación y la elección del profesional correcto, ¿verdad? Es la que es lo que, y aglutinar todo el equipo, ¿verdad? Es lo que va a hacer que se refleje en el éxito de la intervención, ¿verdad? Y que las patologías sean solucionadas. Porque si no, lo que se hace es un maquillaje, no es una solución, ¿verdad? Y hay una responsabilidad civil, ¿verdad? Que lo tenemos dentro del Código Civil por el artículo 860, ¿verdad? Hay una responsabilidad civil después de una intervención. En proyectos complejos, ¿cómo distribuyen la responsabilidad entre los miembros del equipo para garantizar que cada área del proyecto sea manejada adecuadamente? Y como te decía, a través de la elección del profesional adecuado, ¿verdad? No es lo mismo contratar para este tipo de trabajo, ¿verdad? El concurso de un ingeniero estructural, pero especializado o masterado en patologías estructurales, que otro ingeniero civil que, si bien tiene un conocimiento general de lo que es patología porque lo dio en la facultad, no es su área de especialidad. Entonces, por ahí viene, por elegir el profesional adecuado y con el con amplio conocimiento, ¿verdad? Del área de su especialidad. ¿Qué importancia tiene la comunicación en su rol como líder de un equipo multidisciplinario y cómo se asegura de que fluya de manera efectiva entre todos los involucrados? Bueno, la comunicación es fundamental. Yo creo que para cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Para un proyecto ejecutivo o para un proyecto de intervención de patologías constructivas, para cualquier tipo de proyecto es fundamental que haya una fluidez en la comunicación, ¿verdad? Y para eso la responsabilidad, ¿verdad? De cada profesional interveniente en su propia área, en su propia especialidad, ¿verdad? También es fundamental, ¿verdad? Entonces, es como que cada uno ya tiene su rol definido, ¿verdad? Y el cabeza de equipo lo que hace es aglutinar a esos profesionales especialistas, ¿verdad? Y en base al planeamiento de ejecución y el modelo de intervención, cada uno ya tuvo que haber participado en esas decisiones primarias, vamos a decir, antes de la intervención, ¿verdad? Cuando un consultor recoge toda la información, ¿verdad? Y llega a un diagnóstico, en el diagnóstico, en la parte de estructura, ya lo tuvo que haber conversado, ¿verdad? Antes de escribir sobre el modelo de intervención con el ingeniero especialista en patologías estructurales, ¿verdad? Lo mismo con la parte, por ejemplo, con la parte de instalaciones convencionales con el ingeniero eléctrico o el electromecánico, ¿verdad? Entonces, el modelo de intervención es una suma, vamos a decir, de modelos de intervenciones por área que van siguiendo para la intervención de un edificio. Se sigue el proceso constructivo, ¿verdad? Se empieza por las estructuras, ¿verdad? Para después ir a las instalaciones y para después ir a la mampostería, a los cerramientos, después ir a los acabados. Entonces uno va siguiendo el proceso constructivo, ¿verdad? Eso es natural. No es que uno entra a improvisar o a inventar, no.
Entonces, todas esas partes que forman, vamos a decir, el modelo de intervención, ¿verdad? Ya está conversado con cada profesional que fue seleccionado y que tiene el conocimiento profundo de su área, su propia responsabilidad en ese área, ¿verdad? Y entonces es que como que el equipo, en el equipo fluye la comunicación, ¿verdad? Pero siempre hay una guía, vamos a decir, una orientación a través del consultor, ¿verdad? Pero todos ya se involucran para el modelo de intervención, ya el consultor ya tuvo que haber conversado con el ingeniero estructural, con el ingeniero sanitarista, con el ingeniero eléctrico, con el electromecánico, con todo. Y haber planteado la problemática del edificio y haber sacado el mejor modelo de intervención, ¿verdad? Y eso propuesto en el modelo de intervención llevado a la planificación de ejecución. ¿Cómo manejas la integración de nuevas tecnologías como BIM o herramientas digitales para mejorar la colaboración entre las diferentes disciplinas del proyecto? Bueno, un instrumento como BIM yo lo veo más aplicado a un proyecto ejecutivo, ¿verdad? Un proyecto ejecutivo para un edificio que se va a construir, ¿verdad? Sin embargo, en patologías nosotros estamos ya con un edificio construido, terminado, que puede ser ya, que tenga sus años de vida útil o que sea relativamente nuevo o incluso en proceso de construcción, ¿verdad? Y que ya se estén generando lesiones o procesos patológicos. Entonces, lo que realmente nosotros usamos son instrumentales, ¿verdad? Y laboratorio. Eso es lo que más se usa. Ahora, una vez que uno hizo la consultoría, sí, eso va acompañado de un cómputo, de un presupuesto estimativo y de una tipología de contrato, ¿verdad? Que es, yo utilizo mucho el contrato por administración, porque es el que más se adecua y creo que es el más justo, ¿verdad? Porque las cantidades son variables. Si uno bien tiene un precio unitario por rubro a ejecutar, las cantidades pueden ir variando. Porque uno, por ejemplo, va a hacer, tiene diagnosticado y un modelo de intervención para su murar una fundación, pero no sabe hasta que abra eso realmente la cantidad exacta de hormigón proyectado o piedra bruta colocada que va a utilizar en la simulación de una fundación, dependiendo de qué tipo de fundación sea, ¿verdad? Entonces ahí se van ajustando las cantidades, pero al tener un precio unitario por rubro, entonces es muy fácil llegar a un presupuesto correcto, vamos a decir. Entonces es otro tipo de herramienta la que utilizamos en este tipo de trabajo. Cuando trabajas con otros líderes de diferentes disciplinas, ¿cómo garantizas que las decisiones que se tomen de manera colaborativa y que el resultado final sea el mejor para el proyecto? Como ya mencioné, yo tengo, vamos a decir, la experiencia de trabajar con los mejores de nuestro medio. Si bien nuestro medio es pequeño, ¿verdad? Y no hay demasiado patólogos todavía en Paraguay, ahora que se está construyendo más en altura, entonces va cambiando esa necesidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces, son muy reconocidos los profesionales que trabajan en esto. Entonces, es muy fácil no equivocarse de profesional, ¿verdad? No son muchos, son reconocidos, tienen vasta experiencia, entonces así es más fácil garantizar el resultado del trabajo, ¿verdad? Ahora, cuando haya más cantidad de profesionales trabajando o con esta especialidad o a otro nivel, otro grado, a nivel de masterado o doctorado, entonces ya la selección del profesional ya se va a ampliar ese abanico de profesionales en el mercado, ¿verdad? Pero hasta hoy son muy reconocidos con quienes
se trabaja en este área. Entonces eso te garantiza, ¿verdad? Y te da un respaldo como profesional, ¿verdad? Que los trabajos van a ser bien diagnosticados, bien ejecutados, ¿verdad? Porque es una sumatoria de profesionales de diferentes áreas que dominan su trabajo. Hasta el momento es un mercado pequeño donde no está demasiado divulgado esta especialidad, ni tampoco hubo la necesidad. Yo creo que ahora recién va a empezar a surgir la necesidad de contar con mayor cantidad de profesionales en esta especialidad. ¿Qué desafíos enfrenta al coordinar equipos multidisciplinarios en proyectos grandes? ¿Y cómo te aseguras de que se cumplan los plazos y el presupuesto? Bueno, el desafío es enorme, ¿verdad? Porque requiere estar actualizada, informada, con conocimientos generales, para tener una comunicación con diferentes especialidades, ¿verdad? Con diferentes profesionales que van a integrar el equipo, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Y después la planificación de la ejecución, por sobre todo el diagnóstico. Cuando uno llega a un diagnóstico certero, entonces ya sabe cómo va a ser el modelo de intervención y qué es lo que tiene que hacer. Y tiene los colaboradores elegidos, los profesionales elegidos con vastos currículum, entonces es como una garantía, vamos a decir. Pero ese diagnóstico es importantísimo, entonces ahí es donde, no en todos los casos, pero especialmente cuando hay problemas estructurales, es donde uno tiene que contar, ¿verdad?, con los mejores instrumentales o saber a quién contratar que tengan los mejores instrumentales, los mejores laboratorios y todas las pruebas que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, llegar a un resultado óptimo en la intervención, súper bien. Y la planificación, ¿verdad? En la planificación está todo y cómo no salirse o salirse del presupuesto. Y bueno, entonces esa es la facilidad que te da un contrato por administración, donde el cliente entiende que no es una obra que se va a construir de cero, sino es una obra que se tiene que reparar o restaurar, ¿verdad? O readecuar y solucionar toda la problemática, todo el proceso patológico que está surgiendo en el edificio. Entonces, al entender el cliente eso, tiene otra expectativa, ¿verdad? El cliente de un profesional, de un arquitecto, a quien le está haciendo un proyecto ejecutivo, ¿verdad?, para su vivienda, en el proceso constructivo inclusive llega a la obra y dice, ah, no, yo quería mi baño de esta forma o mi dormitorio más amplio o lo que sea, ¿verdad? Porque son relaciones espaciales o como te dice, apreciación del espacio, que de repente el cliente no dimensiona en los planos, ¿verdad? Sin embargo, en la parte de patología constructiva, como es demasiado técnico, ¿verdad? No, el cliente lo único que quiere saber es si se va a solucionar el problema, ¿verdad? Y en cuánto tiempo y cuánto aproximadamente le va a costar. Eso es lo que, cómo lo soluciones, ya implica tu pericia y la del equipo, ¿verdad? Pero no el cliente no se involucra en opinar, ¿verdad?, cómo deberías de solucionar las lesiones que estás encontrando en el proceso patológico. ¿Cómo involucras al cliente en el proceso de coordinación entre disciplinas y qué papel juegan las decisiones clave del proyecto? Yo creo que conversando con el cliente, así como cualquier arquitecto, ¿verdad?, le hace una entrevista al cliente y le pregunta, ¿verdad?, qué tipo de arquitectura te gusta, qué espacios querés que tenga tu casa y todo eso, saca esa información, busca esa información para plasmarlo en un proyecto, ¿verdad? De igual forma, el cliente que requiere un proceso de intervención, ¿verdad?, en un edificio, ya sea una vivienda o
en una residencia o es dueño de un edificio, ¿verdad? Y necesita un edificio de departamento, un edificio corporativo. Entonces, ya tiene otra necesidad, ¿verdad? El cliente ya está construido su edificio y sabe que ya no va a opinar sobre las relaciones espaciales o sobre las dimensiones de los espacios, pero sí su objetivo es solucionar el problema que le está causando su edificio, ¿verdad? Entonces, las expectativas son otras, como te decía, y la participación viene por explicarle al cliente, ¿verdad? Que hay patologías que ya en el proceso de diseño ya se están generando y después en el proceso constructivo se van a ver. O cuando entra en funcionamiento el edificio, al cabo de un tiempo van a aparecer los vicios ocultos y se va a ver, ¿verdad? Entonces, la expectativa del cliente es otra, ¿verdad? Él quiere solución. Y su participación a partir de entender, ¿verdad? Cómo se va a trabajar, quiénes son los profesionales que se van a involucrar en el proceso de intervención para dar un resultado eficiente, una solución a la problemática que presenta el edificio, ¿verdad? Él como que va entendiendo la situación, ¿verdad? Y también el contrato por administración establece un relacionamiento de confianza entre el profesional, cabeza de equipo, y el propietario o el cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cantidades que no se pueden establecer con exactitud en tu cómputo métrico, pero teniendo un precio por unitario, un precio unitario, ¿verdad? Vos después ajustás a la cantidad exacta de trabajo para solucionar una lesión, por ejemplo, ¿verdad? Hay otros rubros que sí tienen exactitud, ¿verdad? Entonces, en esos rubros que tienen exactitud no hay problema, pero en los rubros que están enterrados, ¿verdad? Que implica una inspección, romper el piso, por ejemplo, para ver la simulación de una fundación y todas esas cosas, no hay cantidades exactas. Entonces, el contrato por administración te establece que vos cobras por la cantidad efectiva y ejecutada en la obra y no por la estimada. Y que la estimada puede tener una variable más, menos, ¿verdad? Y que el propietario paga exactamente lo ejecutado. Entonces, se establece una relación de confianza entre el cliente y el profesional. También entiende de que como un edificio terminado, ¿verdad? Los plazos de ejecución son más corridos porque cuando uno está construyendo, por ejemplo, el clima afecta muchísimo si tenés lluvias torrenciales y todas esas cosas. En un edificio que ya está construido, para ciertos rubros nada más te puede afectar un clima negativo, por ejemplo. Igual puede seguir interviniendo, solamente algunos rubros se ven afectados. Entonces los plazos son más fáciles de manejar, son más exactos los plazos, ¿verdad? Pero hay que contemplar todas esas estrategias del contrato. El contrato tiene que ser lo más explicativo posible. En tu experiencia, ¿qué habilidades crees que son cruciales para liderar un proyecto multidisciplinario de manera efectiva? El conocimiento, el grado de conocimiento que tengas de tu profesión y específicamente de tu especialidad o a qué te dedicas, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, tener un conocimiento integral que me pueda comunicar con diferentes profesionales, ¿verdad? Que por supuesto tienen en su área mucho más conocimiento que yo, pero que yo pueda darme a entender y que él me entienda y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Y solamente el conocimiento y estar actualizado, ¿verdad? Con todas las nuevas tecnologías que llegan al país, con toda la nueva materialidad que existe para proyectos de cero que se van a construir, proyectos ejecutivos que van a llevar a ejecución de obra o
proyectos de intervención de procesos patológicos. Cada día hay nuevas tecnologías, hay nuevos materiales muy eficientes, la industria de la construcción avanza impresionante y entonces esas son las herramientas que uno tiene que tener, ¿verdad? Para ser efectivo en su área. ¿Cómo manejas los cambios imprevistos o ajustes de última hora que provienen de diferentes disciplinas en medio de un proyecto? La verdad que en mi área no hay cambios de última hora, ¿verdad? Lo que es más variable son las cantidades de cómputo métrico, pero los cambios de última hora no afloran, vamos a decir, porque el cliente no puede opinar sobre algo muy técnico, porque no es espacial, el espacio está construido, ¿verdad? El trabajo de intervención está consensuado con los diferentes profesionales que van a intervenir en sus propias áreas, ¿verdad? Entonces, no hay sorpresas, vamos a decir. No hay demasiadas sorpresas como en una obra que empieza desde cero, ¿verdad? Desde su inicio, ¿verdad? Y pasa por todo un proceso de ejecución y de interrelaciones de diferentes rubros, vamos a decir, por ejemplo, que vos ya hiciste toda tu mampostería, ya entró el electricista colocó sus electroductos, pero después se olvidó de poner una caja y viene y rompe otra vez tu reboque que ya estaba terminado, ¿verdad? O sea, esas cosas, si vos tenés bien planificado, tenés un buen cronograma de ejecución de rubros, ¿verdad? Físico y financiero, ¿verdad? Y le estás monitoreando todo eso, incluso con los proveedores, no tenés demasiado, no te surgen, ¿verdad? Demasiado inconvenientes, por eso es que se pasa por una consultoría donde se prevé ya todo, se observa todo, se diagnostica todo, ¿verdad? A no ser que tu consultoría no esté completamente bien hecha, ¿verdad? Pero ahí ya tiene que ver con tu calidad profesional. ¿Cuánto influye tu rol de líder de proyecto en la cultura organizacional de la firma o empresa donde trabajas? Y por supuesto que sí, tiene una apreciación, ¿verdad? Que yo creo que donde más influencia es en el desempeño profesional de la persona, ¿verdad? Del profesional mismo. O sea, eh, el liderazgo en nuestra carrera, yo creo que tiene que ver según tu área de especialidad. Por ejemplo, si sos diseñista, ¿verdad? De toda tu creatividad. Si sos constructor o estás en el tema de patología constructiva, todos tus conocimientos técnicos, ¿verdad? Entonces, eso es invaluable, realmente eso es lo que te erige como eh, persona calificada para ejercer tu profesión dentro de tu especialidad, ¿verdad? Y eso es importantísimo dependiendo de la envergadura y del área de la empresa, ¿verdad? Si es una empresa que diseñista nomás, ¿verdad? Bueno, tendrá los mejores diseñadores, los más creativos. Si es constructora, tiene que tener los mejores constructores, arquitectos, ingenieros, residentes, ¿verdad? De obra, los mejores técnicos en la parte constructiva, ¿verdad? Y eso mismo pasa en la parte de patología. Ese conocimiento técnico es importante y es un requisito para el líder. Ahora queremos agradecer profundamente a la arquitecta Mary por habernos brindado su valioso tiempo y por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Con esto damos por concluida esta enriquecedora entrevista. Muchísimas gracias, arquitecta. Gracias a ustedes por la confianza. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.